Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en un relato que, créanme, los va a tocar profundamente. ¿Están listos para emocionarse, para sentir esa chispa que solo el amor verdadero puede encender? Porque hoy vamos a hablar de Serkan Yozge y de su amor real, la historia que te emocionará. Si les gustan las narrativas auténticas, llenas de superación, de esas que te hacen creer en la magia de las conexiones humanas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias inspiradoras. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles contenido que les haga sentir y pensar. La historia de Serkan Yozge es, sin lugar a dudas, una de esas que te marcan. No es un cuento de hadas convencional, de esos con príncipes y princesas sacados de un sueño. Es una historia de vida, de esas que se escriben con esfuerzo, con resiliencia y sobre todo, con un amor que trasciende las barreras. Cuando hablamos de amor real, no hablamos de perfección, hablamos de autenticidad, de aceptarse con todas las luces y sombras, de construir algo sólido en medio de las adversidades. Y esa es precisamente la esencia de lo que vamos a compartir hoy. Nos sumergiremos en los inicios de su relación, en los desafíos que enfrentaron, en esos momentos que pusieron a prueba su vínculo y, lo más importante, en cómo su amor se fortaleció hasta convertirse en la fuerza imparable que es hoy. Preparen sus pañuelos, porque habrá momentos de ternura que les derretirán el corazón, pero también momentos de lucha que les inspirarán a no rendirse nunca. Vamos a explorar cómo Serkan y Yozge se encontraron, qué los hizo conectar a un nivel tan profundo, y cómo su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. No es solo una historia de amor romántico, es una historia de compañerismo, de apoyo mutuo, de cómo dos personas pueden ser el ancla del otro en las tormentas de la vida. Imaginen la escena: dos almas que por azares del destino, se cruzan en un camino que no esperaban. La conexión es instantánea, una de esas que se sienten desde el primer momento, como si se conocieran de toda la vida. Así empezó, o al menos así podemos imaginarlo, la historia de Serkan Yozge. No siempre es fácil reconocer el amor verdadero cuando aparece, a veces se disfraza de amistad, a veces se esconde tras las dudas y los miedos. Pero en su caso, la fuerza de su sentimiento fue tan evidente que logró derribar cualquier obstáculo. Uno de los aspectos que más resalta en su narrativa es la forma en que lograron mantener su relación viva y fuerte a pesar de las dificultades. Porque, seamos sinceros, la vida nunca es un camino de rosas, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, enfrentan sus propias batallas. Y es precisamente en esas batallas donde se forja el carácter de un amor. El título mismo, Amor Real, la historia que te emocionará, nos promete precisamente eso: una historia que no maquilla la realidad, que muestra los altos y bajos, pero que al final, nos deja con una sensación de esperanza y admiración. Vamos a adentrarnos en los detalles de su historia. Si bien no podemos revivir cada instante, podemos intuir los cimientos sobre los que construyeron su relación. Seguramente hubo momentos de duda, de incertidumbre. ¿Cómo se conocieron exactamente? ¿Qué fue lo que hizo que Yozge se enamorara de Serkan, y que Serkan viera en Yozge a la mujer de su vida? Tal vez fueron las pequeñas cosas, los gestos sutiles, las miradas que lo decían todo. O quizás fue la forma en que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, cuando la vida les presentó sus mayores desafíos. No podemos olvidar que muchas historias de amor impactantes surgen de la superación de obstáculos. Tal vez Serkan tuvo que luchar contra algo personal, o Yozge, o ambos. Y en esa lucha, encontraron en el otro la fuerza para seguir adelante. La amor real de la que hablamos es precisamente eso: un amor que no se rinde, que se adapta, que crece con cada prueba. Pensemos en las conversaciones que tuvieron, en las risas compartidas, en los silencios cómplices. Esos son los ingredientes que construyen una relación duradera. La capacidad de ser uno mismo frente al otro, de mostrarse vulnerable sin temor a ser juzgado, es un tesoro incalculable. Y en la historia de Serkan y Yozge, este aspecto parece ser fundamental. No solo se amaban, sino que se entendían. Se respetaban. Se admiraban. Y eso, amigos míos, es la base de cualquier amor que aspire a ser real. Imaginen a Serkan, quizás con sus propias batallas internas, encontrando en Yozge un refugio, un apoyo incondicional. Y a Yozge, quizás enfrentando sus propios miedos, descubriendo en Serkan la fuerza y la determinación que necesitaba para seguir adelante.
Su historia es un testimonio de cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de sanar heridas, de inspirar sueños y de dar sentido a la vida. La forma en que su relación se ha desarrollado, los hitos que han alcanzado juntos, son también motivo de admiración. No se trata solo de sentimientos, sino de acciones. De cómo han construido una vida juntos, de cómo han crecido como individuos y como pareja. La historia que te emocionará no es solo un título llamativo, es una promesa de contenido que resonará en sus corazones. Quizás hayan enfrentado críticas o malentendidos, o simplemente la indiferencia del mundo exterior. Pero lo importante es que su amor ha sido su escudo, su fortaleza, su razón para seguir adelante. La resiliencia que demuestran es inspiradora. No se trata de tener una vida perfecta, sino de enfrentar las imperfecciones con valentía y con el apoyo del ser amado. Y lo más conmovedor de su historia es, sin duda, cómo su amor ha tocado a otras personas. Porque cuando un amor es tan genuino, tan puro, tiene la capacidad de irradiar e inspirar. Seguramente muchas personas se han sentido identificadas con su camino, con sus luchas, con sus triunfos. Su amor real se ha convertido en un ejemplo, en una prueba de que, a pesar de las dificultades, el amor verdadero existe y es capaz de superar cualquier cosa. Han demostrado que la fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la forma en que los enfrentamos juntos. Han construido un legado de esperanza y de fe en el amor. En resumen, la historia de Serkan y Özge, bajo el título Amor Real, la historia que te emocionará, nos presenta un relato conmovedor sobre la fuerza del amor verdadero. Hemos explorado los posibles inicios de su conexión, la importancia de la autenticidad y la resiliencia en su relación, y cómo su amor ha servido de inspiración para muchos. No es una historia de perfección, sino de lucha, de superación y de un vínculo inquebrantable que se ha fortalecido con cada desafío. Nos han mostrado que el amor real se construye día a día, con gestos, con comprensión y con un apoyo mutuo incondicional. Su viaje es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más difíciles, el amor puede ser la luz que nos guía y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Espero de corazón que la historia de Serkan y Özge les haya tocado el alma tanto como a mí. Me encantaría saber qué es lo que más les ha inspirado de su relato. ¿Hubo algún momento en particular que les haya llegado al corazón? ¿Se sintieron identificados con algún aspecto de su viaje? Déjenme sus pensamientos y sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus opiniones y poder interactuar con cada uno de ustedes. Ahora, para cerrar este encuentro cargado de emoción y reflexión, les pido un último favor: si les ha gustado este vídeo y la historia que hemos compartido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan inspirarse con el amor real de Serkan y Özge. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que tenemos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les harán sentir y vibrar. Hasta la próxima.